Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta reunión, gracias por las personas que están aquí reunidas, pero sobre todo gracias porque estás tú, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Tu promesa es: donde dos o más estén reunidos, ahí voy a estar yo. Gracias, Espíritu Santo, gracias Padre y gracias Hijo. Amén. Muy bien, el tema de ahora, en la Biblia Dios toca temas de diferentes sentimientos, ¿no? Que el amor, el odio, el enojo, la alegría, el gozo. ¿Cuál creen que es el primer o el sentimiento más mencionado en la Biblia? El amor. El amor es el sentimiento más mencionado en la Biblia. ¿Y el segundo? No, el odio no se parece, pero no. Ira. La ira, el enojo es el segundo sentimiento más mencionado en la Biblia. La palabra ira o enojo está mencionada 500 veces en la Biblia. Y ahí vemos varias historias, y muchos de los personajes bíblicos, de los más famosos, tuvieron un momento de enojo, un momento de ira. Y no podemos pasar por alto la historia de Moisés cuando sube al monte. Bueno, para empezar, Moisés pues era un junior, ¿no? Era nieto de Faraón, nieto entre comillas, no era de su sangre, pero fue adoptado. Nieto de Faraón, se crió con toda la soberbia y toda la altivez que puede. De por sí los nietos son chipilones, ¿no? Imagínense un nieto del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, con todas las riquezas, esclavos a su disposición. Y cuando ve que, yo creo que por ahí, la Biblia no lo menciona, pero pues podemos entenderlo y se puede deducir que Moisés ya sabía que él era israelita. Porque cuando ve que un egipcio está maltratando a un israelita, dice que se enoja y mata al egipcio, ¿no? Y es por eso que huye. Y se va a la tierra donde después conoce a su esposa y a su suegro, y donde dura 40 años en un proceso para desintoxicarlo de toda la soberbia y yo creo que hasta de su enojo, ¿no? Después dice la Biblia, ya cuando Dios trata con Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra. Dice que no había hombre más manso que él, no menso, manso. Así que cuando nosotros somos mansos y a veces se nos critica, dicen, pues es que le hubieras dicho algo, es que le hubieras respondido, es que para que se le quite tú hubieras sido más agresivo. La Biblia Dios no se agrada de eso. Dios dice, antes la ley era ojo por ojo, diente por diente, después la ley fue derogada y Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Qué curioso, ¿no? La ley decía ojo por ojo y luego Jesús viene y dice, no, ahora pones la otra mejilla. Y ahora vas a amar a tus enemigos. Y ahora si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Para que con esas acciones él le dé vergüenza. Lo que nosotros llamamos con guante blanco, ¿no? Dar una lección con guante blanco. Jesús dice, para que se llene su cara de vergüenza. Bueno, entonces volvemos a Moisés. Después, cuando sube al monte, Dios, creo que ya lo hemos mencionado, a ver si se acuerdan, Dios le da los 10 mandamientos en las tablas. Dios hace las tablas, Dios las pule, Dios se las escribe y se las da. Órale, aquí están. Y como cuando Moisés baja con esas tablas y encuentra al pueblo de Israel adorando a alguien más que no es Dios, a un becerro de oro, y Moisés se enoja, y se enoja tanto que hasta avienta las tablas. ¿Conocen a alguien que avienta las cosas cuando se enoja? Entonces, cuando hace todo su berrinche Moisés, Dios le dice, ok, vamos a volver a hacer, pero ahora tú consigues las tablas, tú las dejas lisas y tú las vas a escribir. Y ahora no vas a subir, antes él subió sin las tablas y bajó con tablas, ahora tú las subes, las escribes, yo te las voy a dictar y luego bajas. O sea, tenemos un dicho, ¿no? El burro trabaja doble, ahora el enojón trabajó doble. Y aquí me ha pasado eso. A mí me ha pasado, me acuerdo que cuando tenía un Jeep y tenía esas lonas que usan los Jeeps y que las ventanas son con zipper,
y por lo general esos zippers pues se llenan de polvo y son bien difíciles de abrir y cerrar. El caso es de que estaba abierto, no lo podía cerrar, ya estaba cansado yo, ya tenía hambre y de malas le pegué el jalón y me hartó el zipper, lo rompí de lo enojado que estaba. Ya me tenía enfadado ese zipper y un ratito, 10 minutos que no pude cerrarlo y me harté y lo rompí. Me metí, ya cené, no quise ni volver ni pensar en el fregado zipper. Y al otro día que salgo digo, ¿para qué pues? Al otro día salgo, el zipper trozado, echado a perder. Tuve que ir con una persona a comprar material para que lo volviera a hacer. ¿Qué me costaba dejarlo así? Meterme y cuando saliera en la mañana hacerle la lucha y ya con paciencia pude haberlo cerrado, pero no, tuve que hacer el berrinche como Moisés y trozarlo, ¿no? Y al final de cuentas me costó más. Hace unos días ya se me hacía tarde para ir al trabajo y no pude cerrar el zipper de mi mochila, donde llevo mis cosas, y también me desesperé y lo trocé. Ya que iba en el trabajo dije, ¿para qué? Mejor porque la trocé y la aventé y la dejé guardada. Digo yo, pues esto la dejé, la había dejado así con el zipper y cuando venía con tiempo la hubiera arreglado. Pero a veces y eso son cosas materiales, pero a veces cuando nos enojamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, a veces aventamos cosas que luego ya que nos calmamos, la tengo que volver a comprar. Ya la trocé, la tengo que volver a comprar. Y tengo que rejuntar lo que tiré. Si tiraste algo de vidrio que se trozó, pues a rejuntar y que no queden ni astillas. Y a veces nosotros cuando hacemos eso, pero a veces en vez de aventar cosas, aventamos palabras. Y esas palabras no es como las cosas que las puedes rejuntar o mandar a arreglar. Las palabras cuando salen ya no vuelven. Nuestras palabras, al momento de salir de nuestra boca ya no las podemos frenar, dice la Biblia, ya no las puedes regresar. ¿Y cómo pasa? Que a veces cuando soltamos esas palabras, lastiman a nuestra pareja, lastimamos a nuestros hijos, amigos, y a lo mejor le pedimos perdón, o a lo mejor ni perdón pedimos, a lo mejor nomás le hacemos al loco, decía el domingo pasado, nomás le damos una sobadita y no pasa nada. Ven, vamos, te invito unos tacos. Ven, vamos, te voy a comprar una nieve. Pero ni siquiera somos para pedir perdón, y las cicatrices por nuestras palabras a veces duran años en sanar, y esto es debido a nuestro enojo. Y dice la definición de enojo. ¿Qué es el enojo? Sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada, perjudicada por otra persona o por otra cosa, cuando ante una falta de respeto o desobediencia o un error. También es el movimiento del ánimo que, como resultado de algo que nos contraría o perjudica, nos dispone contra una persona o cosa, lo que decíamos, ¿no? Romper cosas. Todos tenemos el sentido de enojo en nuestra vida. Muchos diríamos que hay más enojo y más contienda en nuestra vida que momentos felices. ¿Qué pasaría si llevamos un récord, un registro de las veces que nos enojamos durante el día y las veces que fuimos felices durante ese día, o las veces que mostramos amor? A veces reflejamos más enojo que amor. Decíamos en la Biblia el sentimiento más nombrado es el amor y el segundo es el enojo. Pero es muy común, o es muy no normal, no debería ser normal, es muy común que a veces estamos más enojados que amorosos, ¿sí o no? Porque podemos amar, o sea, obviamente a nuestra pareja, a nuestros hijos, pero a veces nos enojamos con el carro, nos enojamos con la economía, nos enojamos con los políticos, nos enojamos con el tráfico, con el que va enfrente, con el que no puso direccional. Llegamos al trabajo y nos enojamos con el jefe, nos enojamos con el compañero porque no dejó la herramienta donde estaba, porque agarró algo y no lo regresó, porque habló mal de nosotros o fue y puso dedo con el jefe. Y el enojo es parte de cada uno, así como decíamos el domingo pasado, la confianza es importante para las relaciones humanas, para la existencia de la sociedad, pero también un poquito de desconfianza es necesaria, ¿no? Y entonces el enojo no es que esté mal en sí, no es un sentimiento que venga del diablo. Dios se enoja, Jesús se enojó,
Pero dice la Biblia, enójate pero no peques. ¿Qué quiere decir? Es un sentimiento que ya viene con la naturaleza humana, el enojo. Como los celos en exceso pueden llegar a tragedias, pero Dios dice que es celoso. Entonces, todo con medida, dentro de los parámetros que Dios nos da, es bueno. Y por el enojo podemos hacer cosas buenas. Jesús, cuando le trajeron a uno que tenía la mano seca, él supo en su corazón que los fariseos estaban viéndolo a ver qué hacía, porque era el día de reposo, no podía él, según la ley, sanar a alguien, ¿no? Entonces Jesús se enojó por lo que estaban pensando los demás, pero a pesar de su enojo, eso no le impidió sanar a la persona que tenía la mano seca. Dijo, ahora para que se les quite lo voy a sanar. Podemos ver a Dios enojado con el pueblo de Israel en el desierto, pero gracias a la intervención de Moisés, que dijo, Señor, no los mates. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que nomás nos sacaste para matarnos. Y seguimos viendo la historia de Israel por el desierto. Cómo hay dos momentos, se quejaban mucho, pero hay dos momentos en que el enojo que traían ellos, o andar de malas, no sé a quién le pasa. A mí me pasa que si ando desvelado, ya les he contado, si se me acumulan desveladas, ando de un genio, tengo que decirle a Giovanna, ¿sabes qué? Me voy a dormir un rato, porque ando de malas. Qué importante a lo mejor sería ser sinceros con los demás, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Ahorita ando de malas, no le muevas. Me pasaba a mí en un trabajo donde atendíamos al público en ventanilla, y a veces la gente sí te saca de onda, sí parece que viene a hacerte enojar, y uno como servidor público pues no puedes contestar de mala manera. Me acuerdo que a veces éramos 3 compañeros y decíamos, ¿quién me ayuda? No ando de genio para atender gente, no vaya a ser que le falte el respeto a alguien. Y sí, nos entendíamos, y está bueno, vente para acá, para atrás, yo me pongo a atender gente. Y los 3 lo hacíamos. ¿Saben qué? No traigo paciencia hoy, alguien venga a atender a la gente, por favor. ¿Por qué no somos así a veces? Yo pensaba la otra vez, ¿por qué no ponemos en la iglesia así un gafete que diga, no estoy de humor? No sé, algo así. Porque a veces llegamos a la iglesia de malas, o llegamos muy sentimentales, y nomás alguien nos hizo una cara medio rara, y ya armamos un alboroto. Hay gente que ni siquiera se vuelve a parar en la iglesia porque alguien, según ellos, los vio mal. Alguien les hizo una broma. Es el caso de unas señoras que se llevaban muy bien. Una le hace una broma a la otra, pero la otra, la ofendida, traía un trasfondo de su tierra, de su pueblo, no sé qué rollo traía, que es en específico esa bromita, deshizo la amistad. Qué curioso, ¿no? Y la otra le pidió perdón, le dijo, pues, o sea, al tiempo se dio cuenta que esta mujer ya no le hablaba, le era cortona, y le dijo, ¿qué pasó? Es que hiciste esta broma. Pero era una broma insignificante, pero en su corazón había una herida al respecto de esa broma que echó a perder su amistad. Y yo traigo aquí algunas estadísticas del enojo. Fíjense, por ejemplo, la mayoría de los asesinatos son por enojo. La mayoría de los asesinatos, si no es que todos, son por enojo. Por enojo de que le quedaron debiendo y no le pagó, por enojo en una borrachera que le mencionó a la jefecita, a la mamacita, le mencionó y con eso tuvo para matarlo. O resentimientos pasados que no pudieron ser tratados o perdonados, y resurgen en algún momento y provocan el asesinato de alguien. Creo que les mencionaba la vez pasada, entrevisté a uno que estaba condenado a toda la vida de prisión. Digo, ¿por qué lo mataste? Pues porque me dijo insultos racistas, saqué la pistola y lo maté. Otro que mató a su novia, y le digo, ¿por qué la mataste? Es por celos. En un momento de ira, de cólera, sacó la pistola y le dio unos balazos.
Pero podemos decir, pero yo no mato a nadie, yo ni pistola tengo. Qué bueno que no cargamos con pistola, es una tentación de en un enojo a usarla, mejor ni traerla. Pero a veces, dice la Biblia, ya no hace falta que lo mates, con el simple hecho de que lo pensaste, ya asesinaste a alguien. ¿Y cuántos? Ya llevamos varios en la cuenta, a lo mejor. ¿Sí o no? Ya llevamos varios en la cuenta. Los divorcios, la mayoría de los divorcios ya ni siquiera es por infidelidad, es por el carácter, el mal carácter de una persona que trae arrastrando a lo mejor desde quién sabe cuándo heridas, frustraciones que le provocó a alguien o algo, y que vienen y en el matrimonio resaltan y resurgen y salen a manifestarse y las descargamos con nuestra pareja. A veces venimos enojados del trabajo con el jefe, con los compañeros, con el tráfico, con el carro que no le sirvió bien el aire, con el carro que se nos calienta, y venimos todos frustrados, y ese coraje lo descargamos con nuestros hijos o con nuestra pareja. Dice la Biblia, como les decía, es el segundo sentimiento más nombrado. Entonces imagínense todos los versículos en la Biblia donde hablan del enojo, y Dios compara al enojón con un necio. Y cuando Dios se refiere a los necios, es como que no los aguanta, no los soporta Dios a los necios. Una de las características del necio es que no hace lo que Dios le dice, es desobediente a Dios, si es que cree en Dios, porque hay necios que son tan necios, perdón por la palabra, tan idiotas, que ni siquiera creen en Dios. A esos Dios les dice necio, y a un enojón lo compara con ese tipo de necio, porque le dice necio también al que se enoja. En Proverbios 19 dice: la prudencia consiste en frenar el enojo, y la honra en pasar por alto la ofensa. En Proverbios, siempre que leamos Proverbios, recordemos que fue escrito por el hombre más sabio que ha existido y que existirá, aparte de Jesús, obviamente. Proverbios 14:17 dice: el que es impulsivo actúa sin pensar, el que es reflexivo mantiene la calma. Los imprudentes son herederos de la necedad. Fíjese, los imprudentes son herederos de la necedad. Los prudentes se rodean de conocimientos. Los malvados se inclinarán ante los buenos. Los malos suplicarán a las puertas de los justos. O sea, estamos en el versículo de los impulsivos, ¿no? Dios nos dice no ser impulsivos. Un impulsivo se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones, impulsos, sin pensar en las consecuencias. Como les decía, los que por enojo matan a alguien, y nosotros, una persona no tan agresiva, pero que con nuestras palabras podemos hacer pedazos a alguien más. Y a veces decimos, pues tengo razón, como Moisés cuando se enojó con el pueblo de Israel. ¿Tenía o no tenía razón? Tenía razón de estar enojado, pero no por eso iba a aventar las tablas, ¿no? Más adelante, cuando el pueblo de Dios está en el desierto, en ese proceso de 40 años, y ya están hartos del maná. Era maná en la mañana, mediodía, en la noche. Imagínense, por 40 años, pues cualquiera a lo mejor se harta, ¿no? Pero estaba pensando, y ese es otro tema, cómo a veces, igual que el pueblo de Israel, nos quejamos con Dios: Señor, ya estoy harto de nomás tener para pagar, ya estoy harto, no, que no me alcanza el dinero para nada más que para pagar, para sobrevivir. Pero a veces Dios dice, pues es maná, no te va a faltar, no te preocupes, no te va a faltar. Igual que en el pueblo de Israel, ellos no podían guardar, no sé si recuerdan, si guardaban maná para el otro día, se les echaba a perder, era diario. Por 40 años tuvieron maná, tuvieron aire acondicionado y tuvieron calefacción. Y su ropa no se desgastaba, dice la Biblia. Qué impresionante. No tenían protección divina contra enemigos, tenían alimento, nada les faltaba. Y así a veces estamos nosotros, y de todas maneras nos enojamos con Dios y empezamos a rezongar. Entonces el pueblo de Israel, cuando está enfadado del maná, en vez de orar y pedirle a Dios y decirle, ¿saben qué? Vamos a pedirle a Dios que nos dé un postre, que
que nos dé carne, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias por el maná diario, pero le platicamos que que no se nos antoja otra cosa. Pudieron haber hecho eso, pero en vez de eso se enojaron y reclamaron. Y por eso Dios les manda codornices, dice que eran, yo creo que hasta 1 metro de codornices muertas. Hártense de carne, dijo Dios, porque me tienen harto, yo creo. Lo pensó, pero no lo dijo. Me tienen tan harto que atásquense de codornices. Y eso trajo enfermedad de tanta codorniz pudriéndose ahí. Y sí, se comieron, pero al rato no hallaban qué hacer con tanto cadáver de codorniz. Y a veces nosotros somos iguales, a veces podemos estarle reclamando a nuestra pareja, en vez de sentarnos a platicar, exponerle el problema con Dios, decirle: Dios, fíjate, tenemos este problema. Así como los israelitas estaban hartos del maná, podríamos ir con Dios: Dios, estoy harto de mi pareja, mira, este comportamiento, ya le dije, ya sabe que me molesta y lo sigue haciendo. Porque en vez de eso, de platicar con Dios, acercarnos, tenemos acceso al Padre, podemos llegar y como nuestro hijo sentarse en nuestras piernas, tenemos el mismo acceso de llegar con Dios. Señor, mira, me harta esto de mis hermanos, me harta esto de mis padres, de mi pareja, de mi jefe, de quien sea. Señor, estoy harto de mi carro, estoy harto de mi trabajo. ¿Pudiéramos llegar así con Dios, sí o no? Pudiéramos llegar y exponerle, plantearle, darle las gracias por su provisión, gracias porque tengo un esposo, una esposa, gracias porque tengo hijos, Señor, pero mira, me tiene cansado esta situación, que ya se lo dije y no lo cambia. O a lo mejor somos nosotros mismos los que no tenemos la paciencia. Obviamente no hay personas perfectas, nuestra pareja no va a ser perfecta, pero a veces nosotros somos los que ya andamos de enojones, de necios, andamos de sensibles por otras cosas, a lo mejor por desvelos, a lo mejor porque no hemos comido. Y ahí entra la prudencia, y entra la sabiduría de que si tú ves a la persona enojada o que no es el mejor momento, no le eches más leña, no le vengas y le dices: hey, no has pagado esto, oye, mejor ni le muevas. ¿Sí? ¿Sí o no? No sé si ya les platiqué una vez que yo creo que traía desveladas atrasadas y luego me tomé un jarabe para el resfriado. Y a mí el jarabe para el resfriado me pone bien de malas. A nadie le pasa. No sé por qué, pero me pone así de malas, enojón. Y me acuerdo que ya era la noche, ya para dormirnos, y yo de malas, así de que no te me pongas enfrente. Y veo en un grupo de WhatsApp donde yo estaba, que alguien hace un comentario, y yo lo agarré para mí inmediatamente. No era ni para mí, yo lo agarré para mí porque estaba de malas. Y un paréntesis, no, si van a tratar un tema, no lo hagan por mensajes de texto, porque si ustedes me dicen, estamos, no sé, cobrando en buena onda un dinero que te deben, o oye, lo que te presté, X cosa, como yo lo he visto muchas veces, cómo se malinterpretan los mensajes de texto. Porque si yo estoy de malas y tú me dices algo en buena onda, como yo estoy de malas, yo me imagino que me lo estás diciendo de malas también. Yo no sé, yo no estoy viendo tu cara, yo no estoy viendo la intención en las letras. Todavía si me lo dijeras en voz, pues, bueno, se está bromeando, no ando de humor para bromas, pero bueno. Pero cuando es el texto, no toquen temas delicados, o no toquen temas que a lo mejor no pudiera entenderse como una broma, no pudiera entenderse como que tú estás relax platicando algo. Cómo se presta, y volvemos, cómo los israelitas estaban hartos del maná y se enojan contra Moisés, ya casi lo apedrean, y contra Dios. Después ya Dios les da maná, les da codornices, órale, hártense de carne. Después, más adelante dice que tienen sed y vuelven a enojarse contra Moisés, y otra vez vienen con Moisés bien enojados. Dice la Biblia que cuando Moisés va delante de Dios, dice: casi me apedrean, necesitamos agua, Dios. Otra vez, en vez del pueblo decir al Dios que les abrió el mar, que los sacó de Egipto,
que los tenía con aire acondicionado, con calefacción en el desierto, que su ropa no se envejecía, que cuando se enfermaban nomás volteaban a ver una serpiente en un palo y se sanaban. O sea, era una cosa milagrosa de principio a fin. Comida todos los días. Imagínense los israelitas. Ustedes se imaginan a los israelitas preocupándose que iban a comer el otro día. Yo creo que eran como los pájaros, ¿no? Ellos no se preocupan que van a comer, ellos saben que van a comer. Imagínense un israelita acostado en la noche, sin preocuparse por viles, sin preocuparse por protección. O sea, podían hacer todo en el día, podían adorar, podían jugar con sus hijos, podían hacer deporte a lo mejor. Yo no sé qué actividades podrían tener, pero no tenían que trabajar para sustentar, porque el sustento venía de Dios, el alimento venía de Dios. Y en vez de cuando tienen sed decir, oye Dios, una llovidita, ¿no? El sábado pasado, a propósito de esto, el sábado pasado andaba corto de dinero, muy corto, y estaba lavando el carro y le dije, Señor, ¿qué parece una renta? Que me cayera una renta ahorita y que me van llamando para rentar. Hace al ratito me entró la llamada, oye, ¿puedes? Tráetela ahorita. Le dije, Señor, gracias. ¿Por qué a veces el pueblo de Israel, por qué el pueblo de Israel no fue así? Señor, se nos antoja una lluvia, ¿qué te parece? Tráete una buena lluvia para poder agarrar agua dulce. O, ¿me entienden? Y a veces así estamos nosotros, tenemos tantas cosas, tantas bendiciones. Dios nos dio trabajo, Dios nos dio un techo, Dios nos dio un carro. En verano yo como le doy gracias a Dios por el aire acondicionado y digo, Señor, gracias por el que inventó el aire acondicionado. No importa lo que pase hasta afuera, yo estoy en mi cama con el aire acondicionado, es lo mejor en verano. Y a veces tenemos todo eso. Las cosas siempre va a haber algo que nos enoje. Había una persona, yo conocí una persona que me decía, es que me hace enojar esto. Y al rato, es que me hizo enojar esto. Entonces ahí nos tuvimos que poner a analizar, a ver, te hizo enojar esto y esto. Te hizo enojar esta persona. Entonces, si todo te hizo enojar, ¿quién está mal? ¿Tú? ¿O todos se pusieron de acuerdo para hacerte enojar?